Cierro. Sí, ya. Ya están comenzando a grabar. Las preguntas las vamos respondiendo al final. Ya están haciendo preguntas sobre los videos, pero se publican en la página de YouTube de Red. De atención a la neurodiversidad. Ahí las van a ir encontrando. Ok. Minimizo esto. Buenas noches. Vamos a ir comenzando un poquito con el tema. Primero vamos a dar contexto, que es entender o distinguir a qué nos referimos con una emoción, con un sentimiento, con un afecto. Cuando hablamos de emoción, hablamos de esta reacción inmediata, esta respuesta de sorpresa, esta respuesta de emoción, de alegría, que suceden ante un estímulo en específico y suceden en ese momento. Con un poquito más de complejidad llega el sentimiento, que ya es una asociación a partir de una expresión mental con respecto a una situación. Por ejemplo, el emocionarte cuando llegas a la clase de inglés, o el enojarte, el que te disguste llegar a este tipo de actividades, justamente a partir de las experiencias que se van teniendo. Por ahí escucho el micrófono prendido. Hace yo el calor, ¿verdad? Posteriormente tenemos ya con cierta relación la parte de afecto, que depende mucho de la interacción que se tiene con el otro. Una relación positiva o negativa a partir de la dinámica, las experiencias que se van teniendo. Este tipo de situaciones se van a relacionar con los trastornos emocionales en las alteraciones o anormalidades con las que la persona, el chico, lo va a poder regular en todos estos diferentes ambientes. Si pensamos, retomando el ejemplo de la clase de inglés, un chico que se emociona mucho con esta actividad o que tiene un disgusto muy en específico, que va a ser un poco desproporcionado, o bien que va a ser generalizado a diferentes actividades que le representan este tipo de sentimiento específico. También consideremos que estas alteraciones se van a relacionar con todos los procesos cognitivos, las rutinas de sueño, las dinámicas de alimentación, toda esta estructura de equilibrio que el alumno va a manejar. ¿Dónde identificamos lo que son los trastornos emocionales? Justamente en este manual que ya hemos venido retomando en todas estas pláticas, en donde están incluidas todas las entidades diagnósticas sobre estas alteraciones que se presentan en cada una de las etapas de la vida. En este manual vamos a encontrar una amplia gama de identidades. Sin embargo, hoy vamos a priorizar aquellas que se relacionan justamente con esta población de neurodiversidad que suelen ellos manifestar y que van coexistiendo conforme a sus características y el perfil que cada uno de ellos tiene. ¿Cuál va a ser la secuencia lógica en que vamos a trabajar? Primero, conocer un poquito de la historia, posteriormente nombrar o determinar cuáles van a ser estos perfiles diagnósticos de los que vamos a estar platicando, cuáles son los recursos evaluativos desde aquellos que son los más adecuados, obviamente, y mencionar cuáles son aquellas otras herramientas que tienden a utilizarse, aunque con un poquito menos de sustento, pero que siguen siendo un recurso muy habitual entre los especialistas. También ofrecer este diagnóstico diferencial para no confundir o poder determinar qué sí es y qué no es. Las comorbilidades se refieren a estas entidades diagnósticas que coinciden, por ejemplo, hablando de un TDA con ansiedad, de un autismo con y la forma después en cómo es que estas conductas o estas características se van a manifestar en los diferentes entornos, hablando más en concreto, pues del entorno escolar. Y vamos a cerrar con algunas estrategias de cómo trabajarlo, cuáles serían pues ciertas características de los tratamientos a realizar, más allá de una cuestión psicodinámica únicamente. Empecemos con justamente la cuestión del entorno. ¿Cómo es que anteriormente eran denominadas estas entidades o estos trastornos emocionales? Pues así como sucede en toda la parte histórica que tenemos como individuos,
la forma inicial en que se describían o se justificaban estas alteraciones era a través de la magia y o de la religión. De manera que eran explicadas mediante energías, mediante fuerzas mayores. Por favor, por ahí si pueden apagar el micrófono. Muchas gracias. Estas fuerzas, digamos, más allá del individuo, era la manera en que se explicaban estas alteraciones. Si nos vamos un poquito más al contexto, vemos cómo en la Edad Antigua, en las diferentes culturas, se iban presentando, iban siendo una relación también de atención, a partir de qué es que se resolvía. En el entorno de Mesopotamia, por ejemplo, justamente hablando de este tipo de presencias divinas o demoníacas, pues se hablaba que un trastorno emocional se refería justamente a una posesión. Luego entonces la manera en que se atendía, entre comillas, pues era a partir de este tipo de perspectiva. Ya en Egipto se empezaba como a mencionar un poquito esta cuestión de que hay ciertas funciones o cierta relación con las características de estas entidades o de estas conductas a partir de justamente funciones en el cerebro o funciones en el cuerpo en general, no únicamente en el cerebro. De manera que lo asociaban. ¿Y cómo es que atendía? Interviniendo esa parte del cuerpo que se relacionaba con la conducta. En Grecia empezamos con los matices más científicos, por así decirlo. Se empieza a justificar este tipo de conductas a partir de los sueños y entonces se intervenía mediante la interpretación de los sueños. ¿Quiénes se encargaban? Los sacerdotes. Había una persona asumida con cierto saber y comienza esta dinámica de escuchar al paciente, de escuchar su discurso y a partir de eso resolver. Obviamente, si consideramos el contexto un poquito, era justamente este fundamento científico donde decían, no es porque sí que tienen esa conducta, no es porque sí que tienen esa alteración, y entonces trataban de encontrar una razón de ser. Ya más adelante, en la época de Renacimiento, o bueno, en esta temporalidad, se mantiene un poquito la contribución con respecto a las entidades demoníacas. Sin embargo, se consideraban también como una facultad divina este tipo de características, de manera que el trato hacia el paciente o hacia la persona era un poquito más amable, más considerado, eran más atentos con ellos, puesto que tenían esta característica de divinidad. Ya en 1486 tenemos otros personajes que comienzan a tratar, digamos, de establecer ciertos protocolos de atención, justamente teólogos alemanes, que no se alejan de la perspectiva divina, sin embargo, pues siguen, están en estos intentos, digamos, de establecer un formato de atención, de establecer una formalidad. La forma. Ya ves que te dije. Sí, le estaba dando. Sin embargo, continuando con los progresos, tenemos que empiezan a identificarse otro tipo de causas posibles. Díganse entonces la experiencia del individuo, hablando del trauma psicológico, también del contexto social, cómo es que esta persona responde hacia un entorno y también empiezan a identificar los trastornos por epilepsia, de manera que estas conductas pueden ser reflejo de un elemento más fisiológico. Uno de los personajes que es mencionado justamente en este giro de la atención es Philip Pinel, que empieza a mencionar que los pacientes en realidad, y es una ironía de alguna manera, que en realidad son seres humanos, son personas con ciertas cualidades, características, y que entonces padecen esta condición y luego pues son merecedores de una atención más adecuada. Genera, o bueno, trabaja y propone el Tratado de la Insanía, que explica un poquito cómo es que la melancolía, la manía, la demencia y algo llamado idosia, que se refiere a lo que actualmente ya identificamos propiamente como un déficit cognitivo, que en ese entonces pues se atribuye a estas personas con un desfase, alguna alteración del desarrollo o con alguna dificultad para desenvolverse de forma natural o de forma regular, porque en ese momento se entendía así, y comienzan a identificar que este tipo de circunstancias se presentan justamente por un contexto que se presenta o bien
mediante la herencia. Empezamos a ver que hay un fundamento más tangible que obviamente todavía sigue en desarrollo, todavía siguen tratando de identificar, todavía están tratando de justificar. Posterior a esto teníamos a Theodor Sirhen, que él empieza a preparar una capacitación y empieza a establecer que en realidad estos trastornos o estas características que se presentan durante la etapa infantil pueden ser atendidas y entonces tenemos que preparar a los especialistas. Aquí damos un brinco importante. Posiblemente si han estado acompañándonos en este ciclo de pláticas, les va a sonar este nombre. Tenemos a Leo Kanner, que es uno de los especialistas que justamente da apertura al trabajo con las personas con autismo o dentro del espectro del autismo. Y él empieza a determinar que hay características justamente a partir del contexto, justamente a partir de un proceso en el desarrollo. Y vamos a ver que todos estos aportes se van cimentando justamente en el establecimiento de clínicas, en el establecimiento de métodos. Dentro de estos métodos que se piensan a general, pues tenemos una de las corrientes que no es totalmente de las más adecuadas en este tipo de entornos, hablando de desarrollo o de neurodesarrollo, pero tenemos en la corriente psicoanalítica, que es una de las que empieza a tratar de explicar, de justificar y de diseñar un programa o un protocolo de intervención para los trastornos emocionales. Con respecto a la parte diagnóstica, las entidades que yo les mencionaba, que vamos a nombrar solamente algunas, las más sobresalientes, digamos, tenemos entre ellas el trastorno de ansiedad por separación. También vamos a mencionar un poquito sobre el trastorno de ansiedad generalizado, que tienen justamente la distinción con respecto a este factor. Un trastorno de ansiedad por separación va a ser a partir de la reacción que tiene el pequeño con respecto al distanciamiento de los cuidadores. Cuando estas figuras se separan o no pueden acompañarlos en diferentes entornos, en diferentes situaciones, va a tener esta denominación. Un trastorno de ansiedad generalizado tiende a ser, obviamente, como lo dice la palabra, en diferentes circunstancias y contextos. No se especifica un elemento o un factor común. También se mencionan las fobias infantiles, que evidentemente son estas reacciones irracionales o miedos intensos irracionales hacia ciertos elementos que habitualmente en estas edades o en general, de hecho, puede presentar de forma hasta más específica y marcada con los chicos dentro del espectro de autismo, por ejemplo. Este miedo a los perros, este miedo a ciertas circunstancias, es ahí donde llegan a coexistir. Sin embargo, aquí no se justifica por estas características del autismo, por decir el ejemplo que estábamos mencionando, pero sí vamos a considerar esta respuesta de miedo desproporcionado como un rasgo específico de la fobia, llegando a circunstancias de pánico, de crisis, de un espasmo, digamos, o un detenimiento, un estado casi, digamos, catatónico, de manera que se quedan perplejos por el estímulo que no necesariamente es inmediato y a veces ni siquiera es algo cercano a ellos con respecto a tiempo, simplemente es como la respuesta a. Otro de los trastornos que se suelen presentar justamente es el trastorno obsesivo compulsivo, dígase TOC, es la referencia que se suele utilizar. En este, ¿qué es lo que sucede? Tenemos a un pequeño, a una pequeña con ciertas conductas repetitivas, rituales, pero también con pensamientos o preocupaciones recurrentes, tendiendo a ser trágicos. Preocupaciones que no busca con intención, pero que determinan muchas de sus acciones. ¿De qué manera buscan controlar ciertas emociones? Justamente siendo muy controladores, necesitando este tipo de rituales con respecto a cantidad de movimientos, formas de hacer las cosas muy específicas. Uno de los ejemplos más típicos es esta conducta de lavado recurrente, de manera que puedan sentir cierto alivio al generar esta conducta. De manera que para estos niños, el no generar este ritual o no completarlo implica el cumplimiento de dicho pensamiento trágico.
Tenemos también los trastornos de estrés postraumático, que son a partir de una experiencia fuerte, brusca, dígase, una escena, una circunstancia de violencia, un abuso físico, un maltrato. Se llega a presentar, digamos, de forma así consciente, de alguna manera, y hasta asociativa, donde diferentes entornos o situaciones que se pudieran parecer o asemejar, obviamente van a repetir la experiencia y entonces se queda cierta respuesta de distanciamiento, de miedo a esta situación. Ay, me faltó. El que mencionábamos que es justamente el trastorno de ansiedad, se puede asociar con una conducta depresiva, con un trastorno bipolar. En este caso puede relacionarse, aunque de cierta forma, justamente con un diagnóstico de trastorno de atención e hiperactividad y evidentemente con otros trastornos de ansiedad. También tiene que ver con el desarrollo de inseguridad y baja autoestima, de manera que estas conductas empiezan a diseñar o a provocar en el pequeño que haya cierta evitación hacia el entorno, un ensimismamiento marcado, digamos, estos chicos que evitan hablar con otras personas o que se dirigen a específicas personas que le refieren una figura de seguridad. No necesariamente es un adulto, a veces suele ser un compañero del cual pues empiezan a generar cierta dependencia y un apego. Tenemos también justamente el trastorno depresivo persistente distimia. En el caso de los niños se refiere mucho a esta característica. Y algo muy importante es que este trastorno se va a identificar justamente por la temporalidad en que se presentan las conductas, de manera que al menos se requieren de 2 años en adultos, digamos, y en niños va a requerir de una temporalidad de meses, sin otros síntomas para poder diagnosticar o determinar que está en un estado depresivo. En este aspecto, el estado de ánimo pues evidentemente es bajo, presenta ciertas tristezas, pero también, y es la cuestión en la que notamos, un niño con estas características no necesariamente es un niño que llora. Hablamos de un niño que tiene dificultades en la parte alimentaria, pérdida de apetito o alimentación por ansiedad, modificaciones en las rutinas de sueño, estados de fatiga más prolongados, una conducta de baja autoestima. No necesariamente va a expresar o va a hacer afirmaciones de rechazo hacia su propia persona, sin embargo, sí va a poner cierta resistencia, digamos, a desafíos o a interacciones que le signifiquen un esfuerzo que considera no poder realizar. Aquí también vamos a identificar sentimientos de desesperanza, problemas en la concentración, en las actividades, en juegos, en la parte académica y obviamente la forma en que va a tomar decisiones. En ocasiones, pues más que nada una cuestión de desinterés o de desmotivación por realizar las actividades. En este caso también hay un aspecto a considerar importante. Es fundamental indagar en los diferentes entornos, hablando específicamente de la característica depresiva, en los diferentes ambientes y obviamente la parte no solamente diagnóstica mediante pruebas, sino también la parte de entrevista con el pequeño, con las personas que interactúan con él, para identificar si realmente se presenta esto en todos los ambientes, bajo qué circunstancias, o sea, se vuelve una cuestión minuciosa. ¿Por qué? Porque si ha llegado a suceder que se confunden estas características con aquellos alumnos con un posible caso de cáncer de leucemia, o sea, un cáncer infantil. ¿Por qué? Porque las circunstancias se van de alguna forma asemejando. Por eso es importante identificar los entornos, porque ahí nos damos cuenta si realmente el pequeño tiene esta sensación de desesperanza o de baja autoestima, porque habitualmente se fijan en él, es que no juega, es que siempre está cansado, le duele la cabeza, siempre tiene sueño y demás. Pero si realmente buscamos la parte de perspectiva, el mismo pequeño te va a hacer notar un poquito eso, darse cuenta de, puede ser algo médico, fisiológico, desde el enfoque de que hay una circunstancia que está afectando pues todos los sistemas y luego entonces su conducta. Pero si su propia perspectiva y la forma en que interactúa con su entorno pues todavía está dentro de lo esperado para, entonces evaluamos otros elementos.
La última entidad que mencionamos, no muy recurrente, más que nada pudiera presentarse en algunos casos ya adolescentes, es el trastorno por abuso de sustancias tóxicas. Evidentemente, este riesgo pues es de los más notorios, pero también puede coexistir con un trastorno disocial. Vamos a revisar un poquito cada una de estas entidades como con más detalles para irlas entendiendo cuáles son las características y bajo qué circunstancias se van asociando. Durante esta descripción pues las vamos a ir relacionando justamente con las otras entidades que mencionábamos, como el trastorno comunicativo, el TDA, el TEA, de manera que se puedan relacionar en el caso de por qué sí y por qué no podrían ser, y obviamente sobre qué conductas se pueden ir identificando. Empezando por el trastorno de ansiedad por separación, vamos a ver que debe de tener una durabilidad de al menos, que debe de presentar al menos 3 de las siguientes circunstancias. De 3 en adelante, evidentemente, pues se considera este factor. Si es menor de 3, pues hay que indagar qué otros elementos presentará esta conducta. Básicamente, estas 8 características van a enfatizar justamente las reacciones o manifestaciones con respecto a la separación, sea un malestar excesivo cuando está anticipado a que se va a retirar el cuidador, esta preocupación persistente, constante con respecto a las figuras de apego, los cuidadores o individuos con los que convive y se siente más cómodo. Evidentemente, la cuestión de visualizar ciertos acontecimientos con respecto a la separación. También vamos a ver una resistencia o rechazo de salir de casa, de asistir a la escuela, al parque, a otros sitios, aunque sean de su agrado, justamente a partir de la persona que lo cuida, de esta figura de apego, un miedo muy marcado de realizar ciertas actividades si no está esta persona, el dormir fuera de casa y realizar ciertas actividades durante la noche también va a ser una de las marcas. Evidentemente, el presentar ciertas pesadillas con respecto a esta fantasía, y adicional a eso, pues generar ciertos síntomas físicos, como es el dolor estomacal, sudoración, cierta inquietud en el cuerpo, como cierto hormigueo. Esa parte es difícil de identificar un poquito. Un poquito puede ser la reacción también del llanto. Entonces, aquí es importante pues estar al pendiente e ir observando. Estas características de apego se van a manejar mucho, se pueden ir identificando en los chicos con autismo, que están dentro del espectro, de manera que cuando tienen cierta familiaridad con algunas personas pudieran confundirse sus reacciones de esta dificultad para generar este cambio o para adaptarse a esta nueva circunstancia con estas reacciones. También vamos a identificar que al menos durante 4 semanas, chicos y adolescentes van a presentar este miedo, ansiedad o evitar separarse de esta persona de apego. Ya en adultos, la temporalidad es un poquito mayor, sin embargo, también se debe considerar, puesto que también tenemos una población de adultos dentro de estos diagnósticos del neurodesarrollo. Tenemos que identificar malestares clínicos específicos notorios con respecto a su desenvolvimiento en diferentes áreas, académicas, laborales, sociales, cómo es que estos niños participan en el área de recreo, cómo se van desenvolviendo para poder determinar que están presentando un rasgo de ansiedad. Esta insistencia en jugar con ciertos niños, este rechazo a integrarse con otros, nuevamente se puede confundir con la dificultad adaptativa a estas circunstancias. Sin embargo, pues es uno de los factores que se deben prestar un poquito de atención. Considerar que no va a poder explicarse por otro tipo de diagnóstico, justamente el que estamos mencionando, autismo. O sea, hay que diferenciar esta cuestión de apego afectivo con la dificultad adaptativa o de relacionarse con ese entorno. También va a mencionar un poquito la cuestión de la ansiedad generalizada, de manera que esta nuevamente se presenta en diferentes circunstancias no específicas. Tengo que quitar ya. Hablando de las fobias.
justamente este miedo específico a ver sangre, inyecciones, perros, actividades muy concretas, entornos, elementos, sobre todo nuevamente desproporcionados, que este objeto o esta situación genere una reacción inmediata. Suelen quedarse pasmados cuando una persona está teniendo una reacción de fobia, pasmados y o hiperventilación o llanto, dificultad para moverse, para tener una respuesta lógica del momento. Por eso es que se le llama miedo irracional, porque puede ser que el elemento o el factor de temor no esté ni siquiera cerca físicamente, sin embargo la respuesta se presenta y puede ser bastante intensa. Tenemos obviamente una insistencia en evitar todo aquello que lo acerque o lo comprometa a esta situación de miedo u objeto. También tenemos lo que les vengo insistiendo, este miedo desproporcionado y la persistencia, de manera que puede tener una durabilidad de 6 o más meses. ¿Qué quiere decir esto? Que si el pequeño tiene un temor de al menos 2, 3 meses o que no es como constante, que de repente, nuevamente el tema de los perros, hay perros grandes a los que les tiene miedo o perros pequeños a los que les tiene miedo, pero con los grandes no, o con el perrito de tal sí convive, pero con este ya no. Entonces ahí ya podemos ir descartando una cuestión diagnóstica. Evidentemente hay que reforzar como esta respuesta al objeto con el que está interactuando, pero sí definitivamente la descarta. Y todos estos elementos. El miedo o la ansiedad pues va a causar un malestar que afecte en su interacción con los diferentes entornos, ya sea en la escuela, en un ambiente como en el parque, en un lugar como más abierto, público, una plaza, con una persona, de forma que se vuelve complicado hacerlo partícipe de ciertas actividades o afecta, evidentemente cuando se trata de pequeños, pues afecta la dinámica familiar, de manera que no nos podemos integrar a cada uno de estos lugares con tanta facilidad, sin cierta anticipación o pues de donde definitivamente la familia decide ya no me acerco, decido ya no ir porque en algún momento familias han llegado a, si hay un perro donde hay una reacción de fobia, lo que hacen es, y se han presentado en casos justamente dentro de diagnósticos de neurodesarrollo, que lo que hacen es darle la vuelta a toda una calle, una colonia y demás, pues obviamente para evitar la reacción, de manera que pues lamentablemente se refuerza la conducta, pero pues atiende esta necesidad de no llevarle a un punto de incomodidad o de crisis. También consideramos que esta alteración no se va a justificar por otro tipo de alteraciones como respuestas a ciertos entornos sociales como la agorafobia, situaciones obsesivas, ciertas circunstancias concretas. Es por eso que hacemos una exploración de todas las características para poder determinar, o bien un trastorno de ansiedad por separación, de manera que existen esas reacciones como de temor desproporcionado, pero se identifican específicamente bajo la circunstancia de quedarse solo. Cuando identificamos una fobia, se tiene que obviamente resaltar cuáles son los factores o elementos. Si es por un animal, un entorno natural, ya sea la lluvia, las alturas, elementos. Si es con respecto a ciertos procesos médicos, el ver las heridas, la sangre, las intervenciones, el típico de las inyecciones es, de hecho, en cualquier tipo de niño. O situaciones como sitios muy cerrados, sitios muy concurridos, el ascensor, el avión, autobuses, ya lo que implica pues el ambiente, digamos, en general. El trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, este sí es un poquito más identificable. En el caso de una población con un trastorno de atención, suele ser cierto apego a temas, pero no es tan marcado como un chico que está dentro del espectro de autismo. También tomando en cuenta las alteraciones comunicativas,
esta población tiende más a una característica de repente como hasta de ansiedad, más que nada a partir del factor de si tengo esta complicación de interactuar con el entorno o de llegar a cierta establecimiento, en efecto, de comunicarme con él, de poder establecer mis necesidades o de poder comprender lo que sucede con el ambiente, pues voy a lograr pues cierto vínculo específico con una persona. Luego entonces cuando no está este individuo, pues me va a costar un poquito más de trabajo y me voy a sentir con cierto rechazo o incomodidad. Es ahí donde pueden coexistir. Cuando hablamos de un trastorno obsesivo que refiere a esta entidad de TEA, pues tenemos primero que se tienen que identificar pues cuáles son estas obsesiones o compulsiones o si se presentan ambas. Puede ser pues esta combinación. Ya sea que sean pensamientos recurrentes con ciertas ideas, con ciertas circunstancias como más trágicas, sobre todo no deseadas, es como una perspectiva instaurada en ellos que les genera cierta ansiedad, así como la búsqueda de esta persona o del pequeño por evitar este tipo de pensamientos. ¿Cómo lo hace? Justamente con respecto a una acción o un pensamiento más compulsivo. Un ejemplo de este sería, por ejemplo, pensamientos, una ideología con respecto a las personas. Había un chico que le inquietaba mucho salir a la calle y encontrarse a personas con tatuajes. Él constantemente pensaba en estas cosas, aunque no saliera a la calle, y de hecho le generaba mucha irritación. La forma en que él evitaba pues ciertas interacciones con estas personas, porque era un pensamiento que él afianzaba como real, y en ocasiones, insisto, no era una idea que él quisiera buscar, pero de repente era como cualquier tema de conversación lo lograba ligar con, y aquí entra evidentemente sus características de hablar de ciertos temas muy en específicos. ¿Qué es lo que sucedía? Pues obviamente la manera en que él trataba de mantenerse con calma era hacer ciertas evitaciones, ciertas conductas para no enfrentarse a esta idea de manera que se justificaba o justificaba a las personas, pero se volvía un discurso para sí mismo que al final reforzaba, digamos, un poquito sin querer este pensamiento. Cuando hablamos ya de compulsiones, pues hablamos de estos comportamientos o acciones específicos. Este chico justamente tendía mucho a ser muy organizado, a tener un apego a la perspectiva teológica, de manera que para él era una ley inamovible, y además tenía estos rituales, digamos. ¿Qué implica esto? Pues cierta rigidez, que evidentemente se asocia también con esta característica diagnóstica del autismo. Al final se han llegado a identificar y se presenta que esta población, pues evidentemente tiene características del TOC y se va desarrollando el nivel de ansiedad conforme van afianzando. Por eso también se busca mucho trabajar con ellos la parte de la flexibilidad para reducir un poquito el nivel tanto de ansiedad como de estos pensamientos y rituales. En las compulsiones también, para poder definir el diagnóstico, se tiene que determinar que la razón de estas conductas, de estos rituales, de estas repeticiones, pues para ellos es una forma de disminuir la ansiedad, de sentir cierto alivio, y evidentemente pues no necesariamente es una circunstancia aterrizada, no es una circunstancia realista, sin embargo, les genera este alivio. En los chicos de corta edad puede que no sean capaces de determinar estos objetivos con cierta claridad. Hay veces que llegan a tener ciertas conductas no autolesivas, pero el rasguñarse mucho, el presionarse, por eso no se les llamaría como tal autolesivas, pero sí hay ciertas conductas como de ansiedad con respecto a estos pensamientos. Y son pensamientos que se vuelven constantes y son pensamientos que les incomodan, y de hecho a veces les es un poco difícil expresarlos en voz alta, justamente porque no es algo que deseen tener presente. Dentro de las otras características diagnósticas también vamos a identificar pues nuevamente la temporalidad. Este va a ser un factor siempre considerado, donde ocupan
un determinado tiempo del día para en lo que entran en estos pensamientos, en lo que salen de estos pensamientos, en lo que llegan al sentimiento de alivio. O sea, sí les absorben, pudiendo pasar desde 1 hora a 1 hora y media en este tipo de ritual. Suelen ser lo que algunas personas llaman crisis, cuando notan cierta insistencia y de hecho cuesta mucho trabajo sacarlos de ahí, de ese pensamiento. A veces la respuesta inmediata que llegan a tener como papás, pues es sin querer anular lo que están sintiendo y decirle, pues que es una exageración, que no tendrían que pensar eso. Sin embargo, la sensación que ellos están teniendo es real. Es una sensación de pánico, de ansiedad con respecto a esa idea, aunque solo es una idea. Entonces, ahí es muy importante, pues, obviamente poder identificar que una crisis con respecto al TOC no es algo que explota, no es algo que sale necesariamente, simplemente es esta insistencia en ciertas ideas que evidentemente pues se vuelve también desgastante para la familia como para el chico. Otro de los criterios va a ser pues que no se le va a atribuir a ciertos factores fisiológicos como son las sustancias pues farmacológicas, los medicamentos, en adolescentes en dado caso el consumo de ciertas drogas, y que tampoco van a depender de una respuesta fisiológica de tipo médico o crónica. Son meramente aspectos pues de pensamiento. Y también se tiene que resaltar en el caso de que están en tratamiento farmacológico, pues es importante por eso conocer cuál es el espectro o el panorama del tratamiento, porque llegan a presentar ciertos niveles de ansiedad y en estos ciertos niveles de ansiedad, en lo que se adapta, digamos, mientras pasan esta adaptación química, pues lo que va a suceder con esto es que van a recaer en ciertas conductas para aliviar la ansiedad. También se tiene que considerar que pues este diagnóstico o esta entidad no se va a asociar, no se va a justificar por otro trastorno de tipo igual, tanto emocional o nuevamente la cuestión de la ansiedad un poquito generalizada. ¿Qué se debe mencionar? Sí, pues el nivel de introspección, cómo es que lo está manejando, si es muy buena su introspección, si es poca o hay carencia de. Es decir, si puede identificar y darse cuenta que sus pensamientos son meramente pensamientos, lo que mencionábamos anteriormente, el poder identificar y justificar por qué hago estos rituales o de dónde vienen estos pensamientos y que puedan describir conscientemente que es una lucha este tipo de pensamientos recurrentes. Si están en proceso de identificación o a cuando se refiere a la ausencia, si definitivamente lo asumen como real y entonces la perspectiva de su entorno es a partir de ese pensamiento recurrente. El trastorno depresivo o distimia es diferente a un trastorno depresivo profundo. Habla justamente de un estado de ánimo plano, de nivel de energía muy baja, que sucede la mayor parte de los días, con una manifestación de cierta irritabilidad y evidentemente se va a presentar por al menos un periodo de 1 año. Este tipo de conductas, este tipo de características suelen ser menos notorias cuando hablamos de un chico que es poco interactivo, que es poco expresivo, ya sea por sus características diagnósticas, hablando de neurodesarrollo, no se desenvuelve con tanta facilidad, es un poco más complicado detectar, puesto que asumimos que es parte de su forma de ser, de su personalidad, igual con alumnos neurotípicos. Sin embargo, aquí es importante por eso la cuestión de estar al pendiente, de conectar, de tener cierta cercanía para poder percatarse si está dentro o en efecto estamos con una persona que únicamente tiene ciertas dificultades de relacionarse con su entorno y de manifestar su identidad. Otro de los elementos es que debe presentar 2 o más de las siguientes características. Una falta de apetito o lo que yo les mencionaba, comer en exceso, dígase atracones, comer por ansiedad. También debemos distinguir, por ejemplo, hay veces que los chicos tienen cierto apego a alimentos en concretos.
hot cakes, gomitas, variedad de opciones. Entonces, que este compulsión de comer no necesariamente va a ser por una característica de distimia. Puede ser únicamente justamente el no establecer un límite de consumo, una conducta de autorregulación en este gusto por los alimentos o qué tanto se controla ese consumo. También van a presentar insomnio o hipersomnia, un estado de somnolencia más prolongado o dificultad para dormir. Esa cuestión, los despertares nocturnos, ¿cuánto es su periodo o sus horarios de sueño? ¿Cuántas horas está durmiendo? ¿De qué horario? ¿De qué manera se manifiesta? Si se mueve mucho por las noches, si no se duerme mucho por las noches. Si durante el día constantemente se queda dormido, relacionado justamente con el nivel de energía, si habitualmente es muy bajo y es una característica de desmotivación muy específica. También la que mencionábamos sobre la baja autoestima, las complicaciones para concentrarse o para tomar ciertas decisiones, esta certeza de acciones, digamos, y los sentimientos de desesperanza. ¿Cómo son estos sentimientos? Actividades de juego en el patio, deportes, intereses, actividades extraescolares, pasar tiempo con los primos, pero este tipo de actividades que quizás anteriormente le motivaban, y de repente pues va bajando el interés y esta cuestión de ¿para qué voy? ¿Para qué lo hago? Cuando tenemos chicos con dificultades comunicativas, por ejemplo, de hecho, las características de distimia se van a presentar en varios de los cuadros diagnósticos dentro del neurodesarrollo que se presentan en la infancia, justamente porque en esta cuestión del no poder identificar ¿qué es lo que hace complicada su interacción o su integración? Pero experimentar la dificultad, en efecto, provoca una respuesta de baja autoestima, de no querer arriesgarse a la interacción, de recibir el rechazo de los compañeros. Estos niños, por ejemplo, en el nivel de hiperactividad, que tienen un juego un poquito más desorganizado, más brusco, que no se percatan de repente de la dinámica de juego que se está estableciendo, o su poca tolerancia hace que quieran determinar la forma de juego, y luego entonces tenemos pues complicaciones con sus amigos, con sus compañeros, que empiezan el rechazo, el no te junto, el no quiero, el no puedes, igual en su desempeño académico. Entonces, este tipo de circunstancias se van quedando, se van manifestando y vemos un pequeño que se empieza a apartar. Entonces, no nada más tenemos sus características de habilidades, sino también la forma en que está percibiéndolo. Pero hay cierta edad, habitualmente, pues durante infancia y un poquito entrando a adolescencia, en que ellos simplemente experimentan la complicación, pero todavía no tienen claridad qué está pasando. En los chicos, por ejemplo, y aquí sí me va a tener un poquito más, con autismo o en los chicos con dificultades comunicativas, hablando de los primeros, el no percatarse del interés de los demás, de la reacción de la demás, el no saber qué hacer con esas reacciones, el no saber cómo manifestar el interés hacia ciertas personas, hacia ciertos juegos, hacia ciertas circunstancias, o el tener algunos recursos con un nivel de déficit que les complican, que lo vuelven más lento. No sé si puedan identificar estos pequeños que dicen estar jugando con otros, pero solamente los siguen. O dicen conversar con un grupo de amigos, pero se sientan solamente junto a ellos. O dicen que están con ellos, pero solamente porque físicamente podrían compartir el mismo espacio, pero que no se percatan y solamente empiezan a experimentar justamente el no verse en ciertas actividades colectivas, dígase en los juegos, en los convivios, cooperativas y demás que hacen, donde se reúnen, se organizan, comparten, intercambian alimentos, o cuando empiezan a asistir o que no se les invite a las fiestas, donde se dan cuenta de estas situaciones, pero no entienden el por qué. Y entonces eso va a afectar justamente con su nivel. Y si este tipo de chicos, hablando de la parte comunicativa, donde intentan, pues donde la cuestión es menos marcada en algunas ocasiones, hablando de ese nivel, y entonces ellos en su intento, en su búsqueda, no logran el resultado que esperan o que identifican en los demás,
Al final de cuentas, ellos empiezan a dar una percepción de sí mismos distinta, confusa, pero que además pues no saben cómo referirla, no te lo van a poder decir específicamente de, me afecta esto. Afortunadamente, hay algunos en los que podemos darnos cuenta, donde se vuelve un contraste cuando entran a la adolescencia. Cuando la adolescencia en sí misma es una crisis, es una transición. La adolescencia en sí misma para ella es una persona es quién soy, qué pasa conmigo, con cierto nivel de conciencia de sus características, de su entorno. Entonces, esta transición hormonal, neuroquímica, de entorno, de actividades, responsabilidades y demás, de expectativas también, se llega a presentar en algunos casos diferentes edades entre los 12 hasta los 16, 17 años, en los que empiezan a cuestionarse, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? A veces lo podemos distinguir o describir como de por sí tiene que lidiar con su desarrollo de habilidades. Tiene que lidiar en el aspecto de ya se empieza a encargar en mejorar, se empieza a plantear ciertos objetivos, en quiero tener tal amistad, quiero mejorar en mis calificaciones, mejorar en mi letra, mejorar en mi esto, porque se empiezan a dar cuenta de todas sus características y entonces, si ya de por sí tienen esto y además tenemos la cuestión de adolescencia, de cuestionarse de todos estos cambios que evidentemente como padres de familia vamos a esperar ciertas cosas, llega un momento donde se preguntan y donde es el ¿qué hago? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me cuesta trabajo? ¿Por qué esto? Donde se vuelve hasta extraño y para muchos es hasta cuestionable de le digo, no le digo, le explico, no le explico qué es lo que pasa, cómo lo orientas, cómo lo acompañas. Y evidentemente la comparativa desde ellos es más marcada, decir, ¿por qué ellos sí van a fiestas? ¿Por qué ellos sí tienen amigos? ¿Por qué ellos sí hacen eso? ¿Por qué ellos sí salen? Y entonces, ¿hacia dónde los dirige todas estas experiencias? Justamente al hecho que tenemos aquí en pantalla, que es no poder sentirse conformes consigo mismo, esta cuestión del desánimo, del para qué me acerco, si me cuesta trabajo, si no me va a resultar bien, si siempre me dicen esto. Y entonces, lamentablemente, empieza sí a generarse una condición de distimia. Se puede marcar más notorio en etapa de adolescencia, justamente por este nivel de conciencia. Podemos reconocerlos en algunos chicos con esta reacción un poquito fantasiosa y inmadura del yo quiero seguir siendo niño, yo quiero seguir siendo niña, donde no les es tan fácil comprender por qué ya no son estos niños, por qué las dinámicas van a ser distintas. Y entonces, pues para los padres es también una adaptación. Y entonces viene un distinto esquema de acompañamiento. Porque sí surge esta pregunta, porque sí en estos chicos empieza el querer saber qué me sucede, dime qué me pasa, querer identificarse. Al final, la edad lo amerita, quieren saber quiénes son, quieren saber cuál es su rol, quieren saber por qué no pueden tener esta pertenencia con los otros que los otros están teniendo. Y entonces, ¿qué sucede? Que a veces los adultos pues los acuñamos, los vamos protegiendo, los vamos acercando a una dinámica que pues tampoco les va a permitir interactuar con los pares, con los chicos de su edad. Entonces, en específico, este trastorno emocional que habla de la depresión o de la distimia es de las conductas que más frecuentemente se puede presentar. No necesariamente nos va a recurrir a pensamientos trágicos, pensamientos suicidas, no necesariamente nos va, porque por eso es como un poquito más, nos va a llevar a esta cuestión autolesiva, pero sí nos va a llevar a un desafanar, a una desesperanza muy marcada de no lo voy a hacer, o bien a una reacción de frustración elevada donde tenemos conductas de irritabilidad. Y aquí, ¿cuál es el rol? El poderles acompañar en cómo vocalizar, cómo expresar este tipo de emociones, cómo empezar a modificar o a reforzar este autoconcepto, esta autoestima, y cómo poderlos encaminar
al hecho de considerarse autosuficientes y capaces, no solo en habilidades, no solo en cumplir con cosas, porque también llega un punto donde se cansan de asistir a sus actividades terapéuticas o a todas estas labores que hacemos con el cariño de que mejoren, de que puedan ser autosuficientes, de que puedan pues establecer cierta dinámica más adecuada de interacción, pero también llega un desgaste en ellos. Luego, debemos considerar justamente dentro de esta temporalidad, pues que la persona o el chico no ha estado sin estos síntomas, el previo y el B, el A y el B, al menos 2 meses. Me voy a ir adelantando un poquito, pero este es el que sinceramente quería enfatizarme un poquito más para poder llegar a la cuestión de estrategias, pero este es el de los que más me ocupaba, digamos, de escribir. Ok. Y evidentemente para poder hablar de una condición depresiva mayor o más profunda, pues requerimos una temporalidad de 2 meses. También es importante que no se hayan presentado episodios maníacos. ¿A qué se refieren? Un nivel de euforia elevada, de manera que modifica tanto nivel de actividad, de energía, vamos hacia el otro lado, digamos, y obviamente también la cuestión del sueño. Esta alteración no se va a explicar mediante una conducta, un trastorno esquizofrénico o esquizoafectivo. Ay, es que me tapé este. Ok. Y tampoco se van a atribuir a condiciones fisiológicas por alguna sustancia o por alguna condición médica. Los síntomas de angustia o el deterioro de las diferentes áreas sociales también van a estar presentes, lo que les comentaba, la forma en que se desenvuelve o se va involucrando. La evaluación. Vámonos un poquito más rápido con este. Siempre inicialmente vamos a trabajar el historial clínico, de manera que vamos a conocer las características heredofamiliares, personales patológicas, conductas específicamente médicas. Los antecedentes del desarrollo siempre van a ser importantísimos, antecedentes educativos, cómo se va desenvolviendo en este entorno, cómo va presentando los diferentes niveles de aprendizaje. También se va a considerar la dinámica familiar y evidentemente los hábitos, sueños, comidas, cumplimiento de ciertas rutinas de aseo, de higiene. Las pruebas a considerar suelen ser de 3 tipos, las proyectivas, las psicométricas y los cuestionarios o screening. Las proyectivas suelen ser más descriptivas y dependen muchísimo de la cuestión de dinámica de interacción que se tenga con la persona y obviamente tienen un margen de fallo un poco más amplio. ¿Por qué? Porque es a partir de qué creo que crees que estás diciendo. Nos vamos a apoyar más. Digo, las proyectivas pueden ser hasta un factor complementario, pero tenemos que considerar las psicométricas, ya sea diagnósticas, perfiles más globales, de manera que estas son las que nos van a ayudar a identificar y a determinar una entidad diagnósticas. Los cuestionarios y screening suelen ser más de detección previa, de manera que posteriormente pasamos a las psicométricas. ¿Cuáles son algunas de estas pruebas? Dentro de las proyectivas que seguramente todos han escuchado, aquí es importante mencionar, una persona se suelen utilizar para diagnosticar neurodesarrollo o características cognitivas, no son herramientas para eso, pero llega a pasar que las utilizan. Tenemos figuras, lo que es la figura imana, frases incompletas, el test de Bender, que es como igual hacer ciertos trazos, dibujo de la familia, persona bajo la lluvia, una que se llama casa, árbol, persona. Todas estas supuestamente nos van a referir ciertas características psicodinámicas relacionales con respecto a la persona y su entorno familiar, cómo se percibe a sí mismo y demás. Los screening que nos vamos a apoyar o que son como más recomendables es la entrevista para niños y adolescentes, que es el CHIPS, el manual de Koskit, la escala de autoestima de Coppersmith es una de las referencias, o
u otros tipos de escala de autoconcepto o que detectan ciertos perfiles y características. Las pruebas psicométricas que se pueden utilizar, una de ellas, de las más amplias y de las más fundamentadas por cuestión de investigación y estadística, pues es la prueba de Minnesota, MMPIA, por sus siglas, la prueba de VAS por conductas. Tenemos pruebas que refieren ciertas cuestiones proyectivas, digamos, pero tienen un fundamento estadístico, como son el TAT o el CAT, que son pruebas de apercepción. La narrativa de historias de los pequeños con respecto a ciertas láminas que ya fueron estandarizadas para qué tipo de respuestas pueden dar. Los factores de la personalidad, que también se llega a utilizar a veces con adultos, pero se puede utilizar con adolescentes. Y evidentemente, pues, la típica prueba de las manchas de Rorschach, esa también tiene un fundamento estadístico, aunque tiene matices proyectivos, igual que la prueba de apercepción. Estas son otras escalas que se pueden utilizar, que ya son más específicas, como el cuestionario de trastornos infantiles, la escala multidimensional de ansiedad, el esquema para trastornos afectivos y esquizofrénicos. Este se suele utilizar con adolescentes, la escala de depresión en adolescentes y una escala para el trastorno obsesivo compulsivo infantil. Dentro del diagnóstico diferencial, cuando dicha alteración no es justificable por estas otras entidades, entonces la ansiedad por separación no va a coexistir con autismo, esquizofrenia, ansiedad generalizada disocial. Va a coexistir con estos 4 que les acabo de mencionar y no va a tener cierta relación con ansiedad por separación. Con las otras va a depender de ciertas circunstancias. Las fobias se van a asociar con el autismo, ansiedad social, trastorno obsesivo y conductas de postrauma. Trastornos obsesivos nuevamente se relacionan con las primeras 4, que es autismo, ansiedad, la cuestión esquizofrénica, así como conductas o alteraciones motores y por consumo de sustancias. La depresión o distimia se va a relacionar, error de edición, con autismo, con esquizofrenia, con sustancias y con ansiedad. Hablando de conductas infantiles o de trastornos infantiles, tenemos el trastorno negativista desafiante, que es conductual. La ansiedad, depresión, fobias, se van a relacionar con un trastorno negativista desafiante. Justamente se caracteriza por un comportamiento desobediente y hostil. ¿Cómo es que se asocian? Porque justamente este perfil que tiene dificultades de interacción o de relación con los otros va a mostrar cierta irritabilidad mayor, de por sí es una de las características que tiene, justamente al no poder interactuar o correlacionarse con. Entonces va a presentar dificultades emocionales. Asimismo, un trastorno por déficit de atención, justamente por todas estas características cognitivas, adaptativas y de interacción, pues evidentemente lo van a llevar a presentar alteraciones emocionales, así como los trastornos del habla o trastornos expresivos en cuanto a pragmática, toda el área comunicativa, básicamente y en efecto justo por esta cuestión de no poder comunicar o recibir esta información. Con ellos tenemos otros recursos, digamos. Afortunadamente hay otros recursos de manera que van a poder lograr. No hay una limitante meramente profunda en el aspecto de comprensión de conductas sociales o de intenciones sociales o de focos de atención. Estos suelen ser efectos de esta complicación comunicativa. Tienen como cierto alcance, digamos. Pero también van a presentar alteraciones emocionales. Trastornos de aprendizaje, más marcado en la condición o aspectos de cómo se van desempeñando, la cuestión de la autoestima, la cuestión de comparativas con compañeros, la percepción de los compañeros hacia ellos, pues va a influir en cómo los van eligiendo. Si son alumnos que son elegidos a nivel de juego, a nivel
académico, ese que sí sabe y me lo llevo, o como veo que no sabe, pues lo aparto y lo voy dejando. Los trastornos del desarrollo motores también van a presentar ciertas complicaciones, así como los trastornos generalizados del desarrollo. Todos aquellos que por sus propias características dificulten la interacción o el desempeño regular, van a mostrar inicialmente en sus pares, pues cierto tipo de respuestas, de manera que desde ahí van a comenzar a presentar algunas complicaciones emocionales, no necesariamente diagnósticas, pero justamente es la cuestión que se tiene que promover y procurar. Por considerar que, y es una pregunta que esencialmente yo siempre me voy haciendo, es cómo lo percibe él. Cómo esa persona se percibe a sí mismo cuando pues el adulto, el externo, los padres de familia, los maestros, los especialistas, pues lo vemos y entendemos como individuo con cierto diagnóstico, pero cómo él lo percibe. En general, ya sean personas que son sordas, personas con una condición del desarrollo, siempre existe esta pregunta de ellos cómo lo viven. Para ellos, ¿qué está pasando? Dificultades. Vamos a la parte divertida. Pueden presentar ciertos rituales o comportamientos. Esto nos habla de personas con tendencias obsesivo-compulsivas. Si hablamos de una persona con autismo, por ejemplo, o con TEA, cosas que llegan a suceder es, mis cosas van en cierto lugar o van de cierta manera, o no las tomes si no me dices, o cuestiones reactivas a partir de eso, sobre sus pertenencias, sobre cómo ellos se acostumbran. Mi silla, mi lugar, se sentó en mi silla, la que es mi silla, y entonces esta apropiación de los objetos generan ciertas reacciones, evidentemente. El aumento de las conductas repetitivas y entonces la frecuencia o intensidad en que se van desempeñando va a interferir con procesos de aprendizaje, con procesos de interacción, con esta parte adaptativa y evidentemente con la atención al entorno, con esta conexión. Va a haber inhibición de la actividad o un aumento en la agitación. Su nivel de energía va a ser variable y eso interfiere con... Cuando están en ambiente educativo, generalmente estamos al pendiente de cuál es su periodo receptivo, el más amplio o el que tenga mayor disposición de aprendizaje, justamente porque va a interferir un poquito este aspecto de cuándo se siente más agitado, después de llegar a la escuela, después del receso, poco antes de salir de la escuela. Este tipo de conductas que presentan las personas con alguna alteración del desarrollo también se van a identificar y de hecho se van a relacionar bastante cuando ya empiezan a presentar un nivel emocional, de manera que la actividad que me disgusta o que más me gusta, entonces empieza cierta agitación, cierta respuesta. O hablando de la cuestión del apego, si se va mi mamá, mi papá, mi abuelita y me van a dejar en la escuela, luego entonces voy a tener una reacción. ¿Por qué? Porque no va a estar. Entonces empieza esta respuesta de ansiedad. Los temores o preocupaciones van a interferir mucho también con este aspecto de dinámica educativa desde la parte de aprendizaje. ¿Por qué? Porque mi mente está concentrada en otro tipo de cuestiones. Vamos desde ahí. Luego entonces, dentro de esto existen las rutinas, cómo va el día. Preocupación previamente al receso, con quién me voy a acercar, cómo me voy a acercar. Y es un ensimismamiento del punto, es que estaba pensando en cómo hacerle para a platicar con tal persona, o esa persona me vio feo y entonces me estaba preocupando y entonces pasó esto, y entonces yo estaba pensando que no soy tan buena persona, y entonces yo estaba pensando que como no soy tan buena persona, pues entonces nadie me va a querer, y entonces se clavan tanto en esta cuestión, pues que evidentemente el nivel de ansiedad va a subir y ya se desconectaron de la situación presente. También va a haber una disminución en el número o la participación de sus intereses en estas actividades escolares, ya sean las deportivas, ya sean en las materias que más les agradan. Dentro del recreo igual, hacia quién se van a estar acercando. Cierta desorientación o a veces ya una incomodidad marcada en algunos ambientes y entonces este rechazo, no ir a la escuela. Pasa mucho cuando hablamos de ciertas fobias, de un nivel de ansiedad o depresivo, de manera que buscan razones o formas para no asistir al ambiente escolar. O el hecho de estar, van a ver la forma de apartarse de aquello que tendrían que estar haciendo.
En cuanto a los procesos de aprendizaje, pues el funcionamiento cotidiano en general, pues puede ser que decaiga de forma muy marcada. Este desgaste mental o esta disposición a las actividades, al aprendizaje, pues también se va a ver afectada por la baja tolerancia a la frustración y luego entonces a los contenidos como tal, la carga de actividades o el nivel de expectativas que tenemos hacia ellos a veces se vuelven desgastantes o estresantes y entonces son detonantes. El que cumplas con las actividades durante el día, el hecho de que hagas la letra bonita, el hecho de que te vaya bien en el examen, el hecho de que hagas todas tus tareas en la tarde en casa. Todos este tipo de cuestiones van a sumar a un nivel de ansiedad. También se va a presentar una baja en el rendimiento durante el día, así como cuestiones de somnolencia y dificultades de concentración y obviamente de comprensión, puesto que no están dispuestos, digamos, obviamente el nivel de aprendizaje es menos, o si está esta cuestión del desgaste mental por nivel de preocupaciones, por todas estas características que hemos mencionado, pues allá hay un cansancio, ya hay un cansancio de manera que no están con la misma recepción hacia las actividades por muy motivadoras, por muy adecuadas, por muy adaptadas que se brinden. En la interacción social, pues vamos a ver también ciertos cambios en la cuestión del apetito, en el consumo, como lo estábamos mencionando, se va a mostrar a veces con cierta incomodidad a las actividades a partir de esta inconformidad a veces hasta con su propio físico. De manera que pueden ser chicos que hasta en un clima súper caluroso van a ver que siempre traen prendas muy grandes, sudaderas, el pants, la chamarra, el gorro. Eso se nota en los patios, en las clases de deportes. Que si nos acercamos a indagar, vamos a identificar pues que en efecto esas dificultades o ese rechazo como tal a la actividad, a veces hasta cierto cansancio o cierto malestar físico por participar en deportes, puede tener una relación con cambios en el apetito, con la forma en que conciben su propio cuerpo, su complexión, y entonces empiezan a tomar ciertas delimitantes. También las alteraciones del sueño, pues obviamente va a generar este aislamiento de los chicos, esta poca motivación a participar en las actividades y notorio, de hecho suelen ser las conductas que más identifican, el nivel de irritabilidad o de agresividad justamente por este efecto del estado emocional. Esta condición emocional puede ser tan constante, tan persistente, que entonces tienen ciertas reacciones. Respuestas o comentarios hacia sus compañeros, hacia sus maestros. Hay que distinguir que en ocasiones sus respuestas no siempre son socialmente adecuadas, con estas reacciones más agresivas, así como ciertas actitudes desafiantes en indicaciones, en actividades y demás. Su nivel de tolerancia pues está sumamente disminuido. ¿Qué estrategias? Principalmente, y está marcado así, educar, psicoeducar. ¿Cómo? No en un aspecto de crianza, sino de reconocimiento, de darse cuenta qué lo provoca, qué te inquieta, qué te molesta. Entonces, dentro de este psicoeducar, por ejemplo, en el aspecto farmacológico, en la conciencia cuando tienen un tratamiento así, pues el tomarse los medicamentos, las pastillas, conforme van siendo adolescentes, pues el hacer una labor ya propia de recordar tomar sus pastillas, comunicar alguna condición, algún malestar, alguna situación. A eso se refiere la cuestión de educar, donde ellos pueden encargarse conforme a sus características y su perfil, evidentemente. No todos van a tener el alcance, al menos en el aspecto médico, pues de decir, mi pastilla ya se me pasó, ¿no? Varios sí, según su nivel funcional, pues van a poder justamente hasta comunicarlas al maestro. Ya me toca mi pastilla, o reportar, ya me tomé mi pastilla de tal horario. Entonces, esta cuestión es importante según las características y la capacidad que vamos atribuyéndole para encargarse. O mínimo para comunicar, sí me lo tomé. En el aspecto de terapia individual y familiar, igualmente, que los padres de familia estén informados
que es lo que estamos intentando, con respecto a características, detonantes, esquemas, formas, y obviamente cómo ser los acompañantes de sus hijos en estas situaciones, en alguna circunstancia de crisis en específico, cómo van a ser ellos quienes van a guiar, quienes van a proveer de recursos, de herramientas y demás. Y en cuanto a las intervenciones educativas o conductuales, pues generar un entorno preparado que identifique, que anticipe, que esté familiarizado. Muchas veces les comentamos, cuando hay una rabieta, una reacción, pero ¿qué pasó antes? Tal persona, entonces tú identificas que cuando este compañero se acerca o cuando esta actividad va a empezar, él empieza a manifestarse así. Entonces vamos a trabajar a partir de esa anticipación. Vamos a generar un entorno que le enseñe a poder lidiar con esa situación. No nada más es lo separo, no nada más es que no tendría que gritar. No, en efecto no, la conducta, aunque es negativa o disruptiva, tenemos la posibilidad de proveer otros recursos. Y obviamente el sensibilizar, el trabajar con el ambiente educativo, compañeros, con maestros, con enfermería, con psicopedagógico, o sea, que estén preparados para las características que existen, no necesariamente para un individuo. En cuanto al tratamiento, hablamos de la jerarquización de situaciones o estímulos, esta identificación, esta distinción de cómo te sientes, por eso al inicio les especificaba la parte de afecto, emoción, sentimiento, poder distinguir y reconocer pues estas características, qué pensamiento suele tener, también es importante dar escucha habitualmente el discurso que tienen es: soy muy mala, siempre causo problemas, yo debería hacer esto, siempre se enojan conmigo, yo soy responsable de todo. Esos suelen ser algunos de los pensamientos recurrentes que tienen. Entonces nosotros poder saber que existen y evidentemente poder ayudarles a ellos a que los reconozcan, a que se percaten de que empiezan a tener una sensación un poco más caótica o una emoción más fuerte. La terapia cognitivo-conductual que se encamina hacia pensamiento, emociones, conducta, de manera que me percato, reconozco y entonces ejecuto, empiezo a tomar acción correctiva o replanteada. Y evidentemente estrategias de regulación emocional. ¿Qué puedo hacer cuándo? Y mucho trabajamos en el aspecto de emoción, no solamente mental. Por eso les decía, físicamente, ¿cómo se siente la ansiedad? Se siente este hormigueo, se siente tensión en los brazos, se siente este hueco en el estómago. Entonces, que ellos pueden identificar cuando estás enojado, cómo se siente tu cuerpo, cómo actúas. Cuando estás feliz, ¿cómo lo sientes? ¿Sientes la energía? ¿Sientes muchas ganas de brincar? ¿Sientes fresco? Cuando estás enojado se siente calor, se siente pesadez en los hombros, se siente, o sea, que puedan reconocerlo para poder regular entonces. No solamente es es que tendrías que hacer esto, tendrías que portarte mejor. Es un poquito más desglosado, digamos. También una desensibilización es un poquito más en el aspecto de las fobias quizás o de ciertas circunstancias confrontativas, de manera que vamos poco a poco desde una exposición a un entrenamiento de estas respuestas o de estas habilidades. Se va trabajando desde un modelamiento, una figura que muestra la respuesta que pueden tener, que va explicando o que va acompañando. Siempre utilizo el ejemplo de los perros, pero es que es como de los más identificables para todos, que esta persona nos puede explicar, es que el perro hace así por esto, y entonces el pequeño vaya familiarizándose vaya restando importancia a la reacción en sí y trate de entender desde dónde viene. Y evidentemente siempre una práctica, siempre el refuerzo de este estímulo constante, según se va adaptando, según va siendo capaz de recibirlo. Y dentro del tratamiento, pues la farmacoterapia, todo lo que es el esquema de los fármacos, como un plan global. No es la solución, pero es un facilitador, puesto que nos reduce ciertos impulsos o reacciones que cognitivamente todavía no es capaz de regular. En uno de estos ejemplos, pues tenemos los ISR, que son los inhibidores selectivos de recaptación, ISRS, de serotonina, o sea, poder generar nuevamente cierto neuroquímico.
También tenemos modificaciones del entorno, lo que son las actividades, qué distractores podemos utilizar cuando empiezan con esta reacción como de irritación o de ansiedad o este impulso, pues dirigirlos a otro tipo de actividades, sacarlos de ese momento previamente. Por eso es importante la identificación previa. También una práctica en el análisis del estado de ánimo, es decir, reconocer qué provoca qué y hacia dónde me lleva, y entonces reconocer o plantear las formas de intervenir. Ayuda mucho las afirmaciones de manera que permitan cierto estado de calma o de relajación, de manera que ellos vayan identificando también, o nosotros con ellos, estas características que nos están provocando, pero sobre todo aterrizarlas, de manera que las percepciones que tienen puedan verlas como solo eso, una percepción, y percatarse que no es un hecho real. Lo que mencionábamos, este ejercicio de introspección, de darme cuenta que es un pensamiento y no una situación. Las rutinas y las respuestas predecibles siempre van a ser importantes desde casa. Obviamente seguimos con esta parte en la escuela, de manera que las alteraciones desde el estado de ánimo pues se reducen y se optimiza una estimulación positiva por parte del entorno hacia el niño. Y los contextos de valoración o de las situaciones y las evaluaciones que permiten nuevamente evidenciar estos elementos de estrés o detonantes para poder hacer una cuestión más reflexiva, más consciente, restándole la importancia afectiva. Y también es importante compartir y corroborar las percepciones del alumno con otras personas. Es decir, que él sepa a quién me puedo acercar, que él pueda decir, maestra, es que empecé a pensar en esto y me siento así. Que pueda tener una red de apoyo dentro del ambiente educativo, dentro de cada uno de los entornos en que participa, que haya elementos, no solo uno, elementos que le permitan explorar, que le permitan decir, que le permitan sentirse seguro de cierta forma, no dependiendo de, por eso decía una red, no una persona. Y obviamente que exprese las expectativas a partir de eso, que es cómo es que en realidad me quisiera sentir o cómo yo quería que esa situación, esa experiencia fuera, cómo puedo llegar a. Es importante que esta parte reflexiva de expectativas pues suceda cuando ya tenemos un estado de calma un poquito más establecido. Y bueno, ¿cómo identifico un buen manejo emocional? ¿Cómo me doy cuenta que pues tenemos ciertas características positivas? Que haya una comprensión de sus características, que haya una comunicación un poco más asertiva, un autoconcepto, que puedan reconocer pues quiénes son, que sea lo más sano posible, que tengan esta experiencia o sensación de autorrealización, que pueden lograr ciertas cosas, no tan llamativas, no tan extravagantes, pero que pueden lograr cosas. Y evidentemente una conducta de independencia, donde no necesito A para poder hacer. Un nivel de empatía con respecto a los otros en esta cuestión de entiendo que se enojó conmigo porque le quité el lápiz, grité, no debí aventarle la pelota, o en la parte más social, bueno, más de conducta, esta cuestión de que a veces hacen, es que sí, no debí alejarme nada más cuando estábamos platicando, o no debí responder tal cuando me dijo esto, debí decirle tal, o podría decir este tipo de cosas. Obviamente que tenga adecuadas relaciones interpersonales, y esto no es solo un amigo, esto es que pueda tener vínculo con varias personas. A veces, si entienden, nos basamos en, bueno, ya, tiene un compañerito, y es un logro importante, pero a partir de eso es, ok, vamos a ver un poco. Y bueno, estas habilidades adaptativas con respecto a la solución de problemas, una noción de realidad, esta flexibilidad con respecto al entorno, una mejor respuesta al estrés, a la frustración, y obviamente recursos para mejor control de impulsos, para esta parte del enojo, del no dijo lo que yo quería, no me dijo, no quiso jugar conmigo, que suele ser una de las cuestiones que más les frustra. Y evidentemente pues una actitud optimista y ciertas, ser feliz no es como 100% del día, pero que tenga ciertas manifestaciones de felicidad. Algunas
bueno, parte de la bibliografía recomendada es esta. Si pueden ver, se menciona un poquito el esquema de disciplina, porque al final de cuentas, como entorno, pues podemos proveer de mayores recursos, pudiendo entender la dinámica de contexto como un factor importante en el desarrollo emocional de los chicos. Y pues también ciertos materiales que pueden ayudar para el refuerzo de estas características, de estas habilidades, o hasta para el entendimiento de ciertas entidades, de lo que estábamos mencionando de los diagnósticos. Y bueno, esto es básicamente, ¿quieren que lo regrese? Ay, ya los perdí. Ah, ya los vi. Básicamente, esto sería en breve. Perfecto. Muchas gracias, Sam. Con gusto. Bueno, un poquito retrasados en tiempo, pero creo que era importante abarcar realmente todos esos aspectos que hemos intentado ir respetando en cada tema, en cada plática. Muchas gracias, Sam. Les recuerdo que igual por el tema no nos es ya tan viable destinar mucho tiempo a las preguntas, pero que nos pueden mandar por WhatsApp cualquier duda, ¿no? Y se las hacemos llegar a Samantha. También recuerden que, bueno, les pongo la diapositiva, que este ciclo es el número 6, ya estamos por terminar, nos faltan solamente 3 pláticas. La próxima es sobre el trastorno de integración sensorial. Ay, disculpen. Ya la ven, ¿verdad? No, Lau, pero si quieres la... Ahí está. Ya se ve. Perfecto. De integración sensorial, entonces los que todavía no estén en el grupo, que es donde se manda la liga directamente, de igual siéntanse libres de escribirme para que los agregue y pues tengan acceso a todas estas conversaciones. Muchas gracias a todos, que tengan buena noche y seguimos en contacto a través de este programa de Red con Familias. Descansen. Bye, bonita noche.